Hay una fecha que quiero que tengas en mente mientras ves este video. El 11 de noviembre de 1918. El día en que los cañones de la Primera Guerra Mundial se callaron. Los periódicos del mundo entero salieron con letras enormes. La guerra ha terminado. La gente salió a las calles a llorar de alegría, a abrazarse con desconocidos, a bailar bajo una lluvia de confeti. Tenían razón al celebrar. Había terminado algo, pero lo que nadie podía ver detrás de las banderas y los discursos era que en esa misma mesa donde se firmó el armisticio ya se estaban plantando las semillas de algo mucho peor. 21 años después, el mundo ardería de nuevo. Más muertos, más ciudades en cenizas, más generaciones destrozadas. ¿Fue un accidente? ¿Una casualidad histórica? No. Fue la consecuencia lógica de un tratado que nunca estuvo diseñado para traer paz de verdad, sino para preparar el terreno de la siguiente ronda. Y lo que te voy a mostrar hoy es que eso no fue una anomalía del siglo pasado. Es el patrón, es el sistema, y está operando ahora mismo mientras tú ves este video. Bienvenido a la trampa de las negociaciones, el mecanismo más sofisticado y más letal que existe en la geopolítica moderna. Un mecanismo que se disfraza de solución, que se anuncia como victoria y que en el fondo es simplemente la siguiente fase de una guerra que nunca tuvo intención de terminar. Quédate hasta el final porque lo que voy a revelarte cambia completamente la forma en que lees las noticias, en que escuchas a los líderes y en que entiendes lo que está pasando detrás de la cortina de los titulares. Empecemos por algo que quizá nunca te habías preguntado. ¿Por qué las guerras modernas no terminan de verdad? En la historia antigua, las guerras tenían finales claros. Un ejército marchaba sobre la capital enemiga, el rey rendía su espada y listo. Pero en el siglo XX algo cambió. Las guerras empezaron a terminar con papeles, con conferencias de prensa, con apretones de manos ante las cámaras, y con tratados que, curiosamente, en vez de resolver los problemas, parecen multiplicarlos con el tiempo. ¿Por qué? Porque el fin de una guerra moderna raramente satisface a todos los actores involucrados. Hay demasiado dinero en juego. Hay demasiados intereses cruzados. Hay demasiadas deudas de poder que cobrar. Entonces lo que se produce no es una paz real, sino lo que los estrategas militares llaman una pausa operativa. Un momento necesario para respirar, reorganizarse y volver con más fuerza. Y aquí es donde entra el primer y más importante engaño. Nos hacen creer que la pausa es el destino, cuando en realidad es solo una estación de servicio en la autopista de la guerra. Piensa en la lógica pura. Un conflicto armado de alta intensidad consume recursos a una velocidad que es casi imposible de sostener. Las municiones que un ejército moderno dispara en un solo día de combate intenso podrían abastecer a un ejército del siglo XIX durante meses. Los drones se pierden, los misiles se agotan, los vehículos blindados se rompen, y los soldados llegan a un límite físico y psicológico que ningún general puede ignorar indefinidamente. A esto súmale la variable que los militares consideran quizás la más difícil de gestionar: la opinión pública interna. Una población que ve llegar ataúdes semana tras semana tiene una tolerancia limitada. Los políticos lo saben, y los generales también. Entonces llega el momento en que un alto el fuego se convierte en una necesidad operativa. No en un acto de compasión, sino en una decisión fría y calculada. Necesitamos tiempo para recuperarnos antes de la siguiente fase. Y ese tiempo se consigue con diplomacia. Observa lo que ocurre en la práctica durante estos periodos de negociación. Mientras los diplomáticos hablan, en los depósitos de municiones se trabaja en 3 turnos. Los complejos industriales que fabrican armamento no hacen pausas cuando hay un cese al fuego. Al contrario, aceleran, porque saben que la ventana de paz es estrecha y hay que aprovecharla. Al mismo tiempo, los ingenieros militares analizan las lecciones del combate reciente. ¿Qué falló? ¿Qué sistema de armas funcionó mejor de lo esperado? Toda esa inteligencia se convierte en mejoras para la próxima ronda. Este fenómeno tiene un nombre entre los analistas de defensa. Se llama escalada silenciosa, y es tan real como cualquier batalla que veas en las noticias. Solo que esta batalla ocurre en los laboratorios, en las fábricas, en las salas de reuniones clasificadas donde se diseña el futuro del conflicto mientras el presente lleva el letrero de en pausa. Y hay algo todavía más perturbador. Los tratados que se firman durante estas pausas incluyen restricciones sobre ciertos tipos de armamento. Prohibido usar armas químicas de tal categoría. Prohibido desplegar misiles de tal alcance. Suena como un límite real, pero en el mundo real, esas restricciones simplemente definen el campo de juego del próximo enfrentamiento. Las potencias militares no leen esas cláusulas como prohibiciones, las leen como especificaciones técnicas. El tratado prohíbe el misil A, así que invierten en desarrollar el misil B,
que técnicamente no viola ninguna letra del acuerdo, pero que es el doble de preciso y 4 veces más destructivo. Es un juego de semántica donde las vidas de millones dependen de una coma mal puesta en un documento oficial. Abogados internacionales cobran fortunas para encontrar los vacíos legales que permitan hacer exactamente lo que el espíritu del tratado intentaba impedir. Y mientras esos abogados trabajan, los ingenieros construyen. ¿Recuerdas el tratado INF? El acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética que eliminaba los misiles de alcance intermedio. Se firmó en 1987 como uno de los grandes logros de la diplomacia de la Guerra Fría. 32 años después, en 2019, Estados Unidos se retiró alegando que Rusia lo había violado sistemáticamente. ¿Y sabes qué pasó entonces? Ambas naciones comenzaron a desarrollar abiertamente exactamente los tipos de misiles que el tratado prohibía. El tratado no había eliminado la amenaza. La había mantenido en estado latente, esperando el momento en que ya no fuera conveniente fingir que se cumplía. Eso no es un fracaso de la diplomacia. Es la diplomacia funcionando exactamente como fue diseñada en un sistema donde nadie tiene genuino interés en la paz permanente. Llegamos ahora al elemento más psicológicamente sofisticado de toda esta maquinaria. La mesa de negociaciones como escenario teatral. Cuando ves una cumbre de paz en televisión, lo que estás viendo no es una negociación real. Es una producción, tiene un guión, tiene actores, tiene una audiencia objetivo y tiene un mensaje específico que transmitir. Los diplomáticos que entran a esas salas ya saben, en la mayoría de los casos, que no van a llegar a un acuerdo sustancial. Sus posiciones han sido definidas por los estados mayores semanas antes. Entonces, ¿para qué sirve la reunión? Para esto. Para construir la narrativa de quién tiene la culpa cuando todo se rompa. Es una mecánica que los estrategas políticos conocen como la oferta imposible. Funciona así. Presentas unas condiciones de paz que sabes que son inaceptables para la otra parte. No importa cuál sea la razón específica, lo que importa es que sabes que van a rechazarla. Y cuando la rechazan, tienes exactamente lo que necesitabas. Un momento capturado en cámara que puedes usar para mostrar al mundo entero que lo intentaste, que extendiste la mano y que el otro lado eligió la guerra. Es manipulación de la percepción pública elevada al rango de arte. Te hacen creer que hubo un esfuerzo genuino por evitar la sangre, cuando en realidad estaban construyendo el argumento legal y moral que justifique derramarla con mayor intensidad en la siguiente ronda. La diplomacia convertida no en puente, sino en catapulta. Pero el daño más grave ocurre en la mente de la gente común. Ocurre cuando bajamos la guardia. Cuando se anuncia un cese al fuego de 30 días, el nivel de atención baja automáticamente. El escrutinio público disminuye. Las manifestaciones se acallan porque están negociando. Los periodistas cubren las conferencias de prensa y los apretones de manos, no lo que ocurre 3 capas más abajo. Y los políticos saben que tienen una ventana de opacidad. Un momento donde pueden hacer movimientos que, bajo la luz del escrutinio total, serían imposibles. ¿Qué tipo de movimientos? Divisiones de élite que se despliegan bajo la etiqueta de fuerzas de mantenimiento de la paz, hacia posiciones estratégicas que coinciden exactamente con las que necesitarían si se reanudaran las hostilidades. Radares e instalaciones de vigilancia que se construyen en zonas señaladas como desmilitarizadas, bajo la justificación de que son infraestructura civil. Operaciones cibernéticas que mapean silenciosamente la infraestructura crítica del adversario. Redes eléctricas, sistemas de agua, comunicaciones militares, construyendo el manual del ataque que vendrá cuando sea el momento. Transferencias de armamento que pasan por terceros países para no violar la letra del acuerdo, pero que terminan exactamente donde estaban destinadas. Todo esto ocurre en el intervalo de paz. Y cuando el tratado se rompe, y casi siempre se rompe, uno de los bandos ya ha acumulado una ventaja tan significativa que la reanudación del conflicto no es un nuevo capítulo de la misma guerra, es una guerra completamente diferente, donde uno de los participantes ya perdió antes de que caiga el primer proyectil. Hay una capa adicional que raramente se examina, el papel de los mediadores. Esos países terceros que se ofrecen generosamente a hospedar las conversaciones, a actuar como garantes del proceso. ¿Por qué lo hacen? La respuesta oficial habla de valores y responsabilidad histórica. La respuesta real es más sencilla. Intereses. En la geopolítica, nadie hace nada gratis. Un país que media en un conflicto lo hace porque la forma en que ese conflicto se resuelve tiene consecuencias directas para sus propios intereses estratégicos, económicos o de seguridad, y eso significa que el mediador tiene un incentivo para que el acuerdo final tenga cierta forma, no necesariamente la que mejor sirva a las partes involucradas. A veces su papel no es facilitar la paz real,
sino asegurarse de que el conflicto se resuelva de una manera que los beneficie directamente, incluso si eso significa dejar las semillas de una guerra futura perfectamente enterradas en el texto del acuerdo, un tratado que deja cuestiones territoriales sin resolver, que ignora tensiones profundas, que pone un nombre oficial a la paz mientras las causas del conflicto siguen fermentando bajo la superficie. Ese tratado no es un logro diplomático. Es un temporizador, y el tiempo que marca depende de cuándo sea conveniente para los actores más poderosos que vuelva a hacer explosión. El Tratado de Versalles de 1919 impuso a Alemania condiciones tan severas que devastaron su economía y humillaron a su población. El economista John Maynard Keynes, que estuvo presente en las negociaciones, describió en tiempo real lo que veía como una receta garantizada para otra guerra. Tenía razón, 20 años. Eso fue lo que tardó el temporizador en llegar a cero. Los acuerdos de Oslo de 1993 fueron celebrados como el amanecer de una nueva era en Medio Oriente. 3 décadas después, las causas raíz que los acuerdos decidieron no abordar, soberanía, fronteras permanentes, el estatus de Jerusalén, siguen siendo exactamente tan explosivas como siempre, solo que ahora hay más generaciones que han crecido dentro del conflicto, más identidades construidas alrededor de él, más intereses que dependen de su continuación. El patrón no es una coincidencia, el patrón es el sistema, y el sistema tiene un idioma propio, un lenguaje diseñado para sonar razonable mientras oculta una arquitectura completamente diferente en sus entrañas. Hablamos de zonas desmilitarizadas, suena como espacio vacío, pero en la práctica, son frecuentemente algunos de los lugares más militarizados del mundo, solo que de manera no convencional. En zonas desmilitarizadas de conflictos recientes se han encontrado redes de túneles, sistemas de observación avanzados y depósitos de armamento camuflado. La zona está desmilitarizada en el papel, en la realidad es un nido. Hablamos de reparaciones económicas. Suena a justicia, pero cuando se imponen a un país derrotado condiciones imposibles de cumplir sin destruir su economía, lo que ocurre no es justicia, es la creación de una deuda perpetua que genera resentimiento, que genera movimientos políticos extremos, que genera exactamente el tipo de inestabilidad que tarde o temprano desemboca en violencia. Las reparaciones mal diseñadas no son el precio de la paz, son la inversión en la próxima guerra. Ahora llegamos al elemento más moderno. La tecnología como disolvente de la confianza. En teoría, vivir en la era de los satélites y la vigilancia constante debería hacer que los tratados fueran más fáciles de verificar. En la práctica ocurre lo contrario. Cuando ambas partes saben que la otra las observa permanentemente, cualquier movimiento legítimo, el reposicionamiento rutinario de una unidad, el mantenimiento de una instalación, el traslado de un convoy perfectamente ordinario, puede interpretarse como una violación del cese al fuego. La tecnología no crea transparencia, crea paranoia, crea un ambiente donde la desconfianza es la posición predeterminada, donde la intención del adversario siempre se asume como hostil porque la historia reciente la justifica, y los datos que llegan en tiempo real siempre pueden leerse de múltiples maneras según quien los analice y con qué agenda. Los analistas de inteligencia que trabajan con esos datos no son robots, son personas con sesgos, con marcos de interpretación, con jefes que tienen agendas. Y en el contexto de un conflicto activo o reciente, el sesgo natural es leer los datos de la manera que confirma la amenaza. Es la psicología básica del dilema del prisionero aplicada a escala geopolítica. Si ambas partes asumen que la otra está mintiendo y rearmándose, entonces la única estrategia racional es hacer exactamente lo mismo antes de que el otro te adelante. El tratado, aunque nadie lo viole formalmente en sus primeras semanas, ya está condenado desde su firma, porque en el fondo de todo esto hay una verdad incómoda pero imposible de ignorar. En el sistema actual, la guerra es demasiado útil para demasiados actores como para que exista un interés genuino en eliminarla. Un conflicto externo hace algo que ninguna política interna puede lograr con la misma eficiencia: unifica. Cuando hay un enemigo al otro lado de la frontera, las tensiones internas bajan, las protestas se callan, las divisiones políticas se minimizan. Para un líder con problemas de popularidad, un conflicto exterior bien gestionado puede ser la diferencia entre sobrevivir o no la próxima elección. Más allá de la política está la economía. Las industrias de defensa son, en muchos de los países más poderosos del mundo, componentes centrales de la economía nacional. Un mundo con muchas menos guerras sería un mundo con industrias enteras sin mercado. No necesitas una conspiración para que el sistema funcione así. Solo necesitas que cada actor siga sus propios incentivos racionales.
que tome las decisiones que mejor sirven a sus intereses inmediatos dentro de un sistema que premia la preparación para el conflicto por encima de la renuncia a él. Y cuando los incentivos de suficientes actores poderosos apuntan en la misma dirección, el resultado colectivo es un mundo donde la paz permanente es estructuralmente muy difícil de construir. La próxima vez que leas que se ha alcanzado un acuerdo de paz histórico, no celebres ni condenes. Analiza. Pregúntate, ¿qué problema de fondo resuelve este acuerdo, o solo congela el conflicto temporalmente? ¿Quién media y qué intereses tiene ese mediador? ¿Qué queda fuera del texto? ¿Qué temas se dejaron para después? ¿Qué está ocurriendo en los puertos y las fábricas mientras los diplomáticos posan para las fotos? ¿Qué movimiento militar? ¿Qué transferencia de armamento ocurre en la sombra mientras las cámaras enfocan las sonrisas? No te pido escepticismo por el escepticismo mismo. Te pido el tipo de lectura crítica que la situación exige, porque en el tablero de la alta geopolítica donde las fichas son vidas humanas, la ingenuidad no es neutralidad. Es complicidad con el sistema. La paz real, la que dura y transforma, no se construye con firmantes en hoteles de lujo ni con ceremonias televisadas. Se construye con algo mucho más difícil, con el desmantelamiento real de los incentivos que hacen que la guerra sea útil, con sistemas de rendición de cuentas que funcionen, con instituciones internacionales que tengan peso real, no solo declaraciones de principios que cualquier potencia suficientemente grande puede ignorar con impunidad. Mientras esas condiciones no existan, y hoy, en el mundo real, no existen, cada tratado que se firme será, en el mejor de los casos, una pausa genuina pero frágil, y en el peor, exactamente lo que hemos descrito, una herramienta táctica, un instrumento de preparación para la siguiente fase de un conflicto que nunca terminó realmente. Lo que aprendiste hoy no es para paralizarte, es para equiparte, para que la próxima vez que los titulares te digan que la paz llegó, tengas las preguntas correctas, para que puedas mirar más allá del alivio inmediato y ver la arquitectura subyacente que lo produce, para que entiendas que en el juego del poder global, las palabras más peligrosas no son las amenazas abiertas, son las promesas que suenan demasiado convenientes, demasiado bien cronometradas, demasiado perfectas para la cámara. El armisticio de noviembre de 1918 también sonó perfecto en su momento, y duró exactamente lo que duró. Si este análisis cambió la forma en que ves las negociaciones de paz, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que todavía es posible construir una paz honesta en el clima geopolítico actual? ¿O estamos atrapados en este ciclo de engaños permanentes? Queremos leer lo que piensas. Tu participación lleva este contenido a más personas y nos ayuda a seguir produciendo análisis que van más allá de la superficie de los titulares. Dale like si llegaste hasta aquí. Comparte este video con alguien que necesite ver el tablero completo. Nos vemos en el próximo análisis.